día de nuestra jornada de metodologías activas. Espero que estén siendo de su agrado. Tenemos más sorpresas hoy día también, tenemos talleres en la tarde, igual que ayer, las charlas hoy día en la mañana, nos visita arquitectura, nos visita Puerto Montt. Varios ya han hecho la observación de que en esta versión se están incorporando todos los campus y esa era la idea era tener la presencia de proyectos y de colegas de todas las zonas, ¿cierto?, de todos los campus. Y vamos a comenzar hoy día entonces con la misma metodología de presentación en que algún colega presenta a uno de nuestros invitados para su presentación. Así que adelante, sorpresa. Buenos días a todos. En esta oportunidad... Buenos días a todos. En esta oportunidad me tocó hacer la primera presentación, que se llama, la charla magistral, Innovaciones curriculares en sede Puerto Montt, experiencia y metodología activa en ingeniería. Y quien presenta es una persona que yo conocí el año 2013. Y por esas cosas de la vida me invitó a participar a un proyecto de ella, que se trataba de los juegos, de estas máquinas de juegos que hay muchas veces en las tiendas de barrio. Y yo le dije, ¿adivinen qué? ¡No! Así que ahora acepté la invitación que me hace el comité organizador de estas jornadas de metodologías activas que organiza la facultad en su tercera versión, para hacer la presentación de Claudia Sil, que en esta oportunidad es la directora académica de la sede de Puerto Montt, que en este caso vendría siendo como la figura que tiene acá el prodecano. Es más o menos ese el perfil. Bueno, y lo dejo con Claudita. Espero que disfruten nuestro campus, que es muy bonito, al igual que sede de Puerto Montt, ex campus de lujo. No tenemos mar, pero tenemos río, no tenemos tormenta, pero tenemos cisne, lobo. A ver qué más podemos. Bueno, ahora adquirieron ahí el campus en el balneario Peluco, así que ahí van a tener alta playa para los estudiantes, pero nosotros hoy tenemos embarcaciones que disfrutan nuestros estudiantes. Así que muy bienvenida. Muchas gracias. Buenos días. No sé si me escuchan bien. Sí. ¿Sí? ¿Para usar el micrófono? Pues agradezco la oportunidad de venir a presentar entonces algunas de las actividades que se realizan en la sede de Puerto Montt y felicitarlos también por este tipo de encuentros que son bastante valiosos para compartir todo este tipo de actividades que se desarrollan tanto al interior de la facultad como también entonces al interior de la universidad. Quisiera presentarles a las personas que me acompañan hoy en día y que me van a ayudar a responder algunas de las preguntas que se puedan dar y quien me va a acompañar también en la presentación. Está la directora de escuela de la carrera de Ingeniería Comercial, Jenny Pulgar, y la acompaña Marianela Rego, que es profesora de la Escuela de Ingeniería Comercial. Tenemos a la directora de Escuela de Ingeniería Civil Industrial, Gabriela Manoli, y tenemos entonces a la profesora de la carrera de Ingeniería en Información y Control de Gestión, Valesca Mena, quien va a compartir conmigo la presentación en un momento más. Innovaciones curriculares en sede de Puerto Montt, algunas experiencias entonces en metodologías activas que se desarrollan sobre todo en el área de ingeniería. En la sede de Puerto Montt se comenzó ya desde el año 2013 a desarrollar varios proyectos de innovaciones en carreras, innovaciones que entonces colocaban de acuerdo al modelo que trabajaba la universidad entonces a cada uno de los planes de estudios que se realizan en la sede. Y por ello, entonces, desde el 2013, la carrera de Ingeniería Civil Industrial y la carrera de Psicología fueron las primeras carreras que generaron innovaciones curriculares para poder colocarse en el modelo y en el contexto educativo que estaba entonces desarrollándose en el momento y que es el modelo que se trabaja hoy en día, basado entonces en competencias y en desarrollar un enfoque más centrado en el estudiante. Posterior a eso, dentro de las mismas áreas que se desarrollan en la sede, entonces se unieron las carreras de fonoaudiología y la carrera de Ingeniería en Información y Control de Gestión. Y además la carrera de Ingeniería Comercial, que desarrolló su innovación curricular en conjunto con la carrera de Ingeniería Comercial de aquí de Valdivia. Este año se nos unen Pedagogía en Educación Diferencial y Tecnología Médica a este proceso también de innovación curricular, en los cuales ellos, pese a que ya venían desarrollando muchas metodologías activas, al desarrollar un nuevo plan de estudios,
en conjunto también las dos carreras, por ejemplo, de tecnología médica, las carreras duplicadas trabajan en conjunto con las carreras de acá, entonces desarrollan más aún un lineamiento para poder desarrollar unas metodologías más trabajadas con el estudiante que más centradas en el profesor, e incluyendo mucho al empresariado, sobre todo con las carreras entonces que trabajan con la empresa, con el exterior. En el caso de ingeniería comercial, se empieza a trabajar en el nivel de bachillerato preparando a los estudiantes para poder entonces comenzar a interactuar con los estudiantes de cursos superiores, trabajando y trayendo algunos expertos en ciertas áreas en especial, con los cuales entonces ellos ayudan a organizar las charlas de acuerdo a temáticas específicas de los cursos superiores. Estamos hablando de tercero, cuarto y quinto. En aquellos, por ejemplo, cursos como recursos humanos, donde traen un experto especial que entonces les ayuda a plantear algún tema de los cursos superiores. Durante el segundo semestre se transforman esas charlas en seminarios, en actividades un poco más largas, en donde ellos también presentan la organización de un evento. Y ese evento en especial es el que les ayuda a aplicar todo el proceso de cadena de la administración, en donde ellos organizan, controlan y hacen seguimiento entonces de las actividades para preparar una actividad en especial que ellos van desarrollando con personas externas también de la universidad y también con algunas personas internas de la sede y también de aquí de Valdivia. En ese caso en especial también, aparte de los seminarios, se desarrollan algunas ferias para poder mostrar entonces algunos productos. Es la feria de oportunidades la que desarrollan entonces en ingeniería comercial para mostrar algunos productos al empresariado y a gente que invitan entonces a participar. En estas hay también charlas específicas de algún experto al comienzo, con eso se parte, y de ahí entonces ellos van mostrando a los mismos invitados de esa charla inicial qué es lo que los estudiantes han ido desarrollando durante los distintos cursos. Entonces así empiezan a tener contacto, además con el exterior, con empresas, con personas que les pueden ayudar a resolver problemas. ¿Y qué es lo que empieza a suceder entonces en el nivel profesional? Estamos hablando aquí al nivel de la licenciatura y de la habilitación entonces profesional, que es el último año de la carrera. Aquí se trabaja en primer semestre con asesorías, en el cual entonces se trabaja con ciertos cursos en especial, y en esos cursos, como por ejemplo gestión pymes, que está ahí, los estudiantes toman un rol especial, que denominan asesores expertos, y de los cuales hay un grupo que es jefes entonces de ese curso, trabajando con otros asesores expertos que trabajan entonces en el curso de marketing estratégico. Entonces van teniendo distintos roles dentro de los distintos cursos que se presentan en estos cursos superiores. También, por ejemplo, están los asesores seniors, que son estudiantes de cuarto, y asesores juniors de tercer año. Durante el primer semestre, lo que se desarrolla en esas asesorías es la búsqueda y diagnóstico de problemas que tenga alguna empresa en especial. Y ese diagnóstico, que nos da entonces algunas debilidades de las empresas o de alguna organización, se presenta entonces en estas consultorías para que se pueda desarrollar un producto especial o una solución a esa problemática que se presentó durante el primer semestre. Y entonces aquí ahora los estudiantes pasan a ser consultores expertos, consultores, en ese caso jefes, que son del curso de consultoría de empresas. En el curso de evaluación de proyectos y gestión por competencia son solamente consultores expertos. En investigación de operaciones y calidad son los consultores senior, y en el curso de marketing están los consultores juniors. Entonces así se integran e interactúan los estudiantes de los distintos años y de los distintos semestres de los distintos cursos para solucionar una problemática de una empresa o una organización en especial. Cada uno de esos cursos va entregando una parte de la solución, en la cual entonces nosotros podemos apreciar que, por ejemplo, Gestión PYME lo que entrega como producto es la asesoría específica de la empresa y que está a cargo de una profesora. En este caso, la profesora Marianela, que nos acompaña hoy día. Jenny, que es la directora de escuela, también está a cargo de otro curso en el cual se entrega el plan comercial estratégico entonces de la empresa en especial, y el profesor Iván Machuca, que trabaja también en el curso de dirección estratégica, se genera la posición competitiva de la empresa entonces como un producto de ese curso en especial. En cuarto año también va generando entonces los asesores senior algunos productos en el curso, por ejemplo, de investigación comercial, y los estudiantes de tercero, que son los de gestión de recursos humanos, generan entonces un diagnóstico, y aquí estamos hablando de la asesoría, ¿sí? De la asesoría que nos entrega entonces finalmente un diagnóstico de recursos humanos de las empresas y las propuestas de mejora, de las cuales entonces se genera la alternativa, que es la que se va a aplicar durante el segundo semestre.
La metodología entonces de trabajo se basa en tener un directorio de las empresas de asesoría y consultoría, que es para los estudiantes entonces de cursos superiores, y que ese directorio esté integrado por los docentes de los proyectos en los que se están trabajando, que en este caso son los 3 profesores que trabajan en los cursos de esa línea de especialidad de la carrera. Ellos son los que designan entonces empresas clientes a cada uno de los grupos de estudiantes, y cada grupo se tiene que encargar de crear su propia empresa para solucionar entonces las problemáticas de asesoría y consultoría que se están trabajando. Como evaluación tenemos entonces algunos conceptos como mesas de trabajo, donde entonces se juntan los estudiantes con los profesores e incluso la empresa para poder entonces ir conociendo y avanzando en las problemáticas que están trabajando. Talleres donde van profundizando el trabajo de las mesas de trabajo, evaluaciones para poder hacer evaluaciones individuales también de los estudiantes, y trabajos expositivos que tienen que ser tanto a los clientes como a los profesores que participan y al resto de sus compañeros. En el caso de la carrera de Ingeniería Civil Industrial, se trabaja, por ejemplo, en el taller de emprendimiento y en la gira con 2 conceptos especiales. En el caso del taller de emprendimiento, se trabaja para poder lograr algunas ideas de negocio y que son presentadas finalmente en una actividad que se denomina Pitch Day. Se trabaja con estas 2 metodologías para poder identificar necesidades e ideas de negocio, y se trabaja específicamente con Lean Canvas y Lean Startup, que son metodologías o trabajos de estrategias para poder entonces enfrentar emprendimientos, que son actividades entonces de menor tipo que para una empresa en especial, cuando ya es un Canvas como metodología de aplicación a una empresa más grande o una idea mayor. Y son entonces metodologías expositivas activas como para que entonces los estudiantes puedan ir presentando las distintas actividades o productos que van desarrollando en ellos. Están siendo apoyados por distintas actividades prácticas. Tienen jornadas de creación de equipos para poder entonces finalmente que ese equipo idee los negocios que ellos quieren emprender. Tienen mentorías con profesores para poder ir resolviendo sobre todo entonces algunas partes de la metodología de Lean Canvas. Tienen también retroalimentación de parte de los empresarios y también de los profesores y sus compañeros en esta actividad que le denominan peer-to-peer. Y finalmente entonces el Pitch Day, que en 3 minutos ellos tienen que ser capaces, un estudiante del grupo tiene que ser capaz de vender su idea, en donde entonces están los distintos empresarios y están los profesores para que entonces ellos puedan como jurado dilucidar si efectivamente el emprendimiento es comprable o no, dependiendo de cómo lo venda el estudiante. Ahí entonces se puede apreciar a los estudiantes que trabajan entonces con sus Canvas, donde entonces ellos van colocando las distintas actividades del plan de negocio que entonces se puede ir desarrollando, y donde están haciendo entonces retroalimentación también con los distintos compañeros a través entonces de la estrategia peer-to-peer. En el caso de la gira de la carrera de Ingeniería Civil Industrial, que se desarrolla en 4º año en el contexto de un curso que se denomina Procesos Industriales, lo que se realiza es darle ciertas responsabilidades a los estudiantes para que ellos se integren a este proceso, y por tanto ellos generan ciertas comisiones que tienen responsabilidades para enfrentar entonces esta actividad de gira. Se dividen en comisiones técnicas y apuntes, por ejemplo, para poder hacer toda la recopilación de información previa y hacer acompañamiento para que entonces el estudiante, cuando llegue a la empresa, sepa qué es lo que va a visitar y qué es lo que puede preguntar, qué es lo que tiene que revisar. Comisión multimedia para hacer registro de todo lo que se realiza durante las actividades. Una comisión de seguridad y primeros auxilios para que entonces estén encargados sobre todo, por ejemplo, de los cascos, que es donde están viendo los estudiantes allá abajo. Comisión de redacción y diagramación, donde entonces igual van generando información que nace de la propia gira. En estas actividades igual lo que se desarrolla es poder encontrar problemáticas dentro de las empresas, en donde finalmente en ese mismo curso ellos presentan las soluciones a esas problemáticas de las empresas que fueron entonces visitadas. Y por último le vamos a mostrar el caso específico de la carrera de Ingeniería en Información y Control de Gestión, que en este caso va a ser un poco más profunda, y vamos a invitar entonces a la profesora Valesca para que nos pueda explicar qué es lo que se desarrolla dentro de la consultoría que se hace entonces en ese curso. Gracias, Claudia. Buenos días, gracias por la invitación. Yo les voy a contar un poco qué es lo que hacemos nosotros en la carrera de Ingeniería en Información y Control de Gestión en cuanto a las metodologías activas, principalmente en la consultoría, que nació del estudio, de la percepción del mundo laboral, de que los estudiantes hoy día
tienen varias falencias en cuanto al pensamiento crítico, a las habilidades blandas y a la conexión con la vida real. Para esto, nosotros teníamos como escuela la idea de insertar a los estudiantes a través de consultorías y lo formalizamos a través de un proyecto presentado al DASIC que ganó el año pasado, que se llama Fortalecimiento de las habilidades blandas en estudiantes de Ingeniería en Información y Control de Gestión por medio de la metodología de consultoría. ¿Con qué objetivo? De enfrentar a los estudiantes a situaciones problemáticas en consultorías en algunas organizaciones para desarrollar habilidades blandas y competencias prácticas asociadas a nuestra carrera. Los objetivos específicos de este proyecto fue introducir a los estudiantes en las organizaciones para poder definir la problemática, orientar a los estudiantes mediante tutorías docentes y asesoría con alumnos tutores y lograr el desarrollo de las capacidades de trabajar en forma independiente por parte de los estudiantes. ¿Quiénes participan en esta metodología? Por un lado, la organización, donde tenemos al cliente, que puede ser el directorio, puede ser un gerente de un alto rango dentro de la organización, y un mentor. Y dentro de la universidad tenemos a los docentes de la carrera de Ingeniería en Información y Control de Gestión, donde tenemos el director, y el director alterno, que en este caso soy yo, que cumplo funciones de coordinación. Los alumnos tutores, que son alumnos que ya tuvieron la experiencia de consultoría, y los estudiantes. ¿Qué es lo primero que hacemos? Vemos los perfiles de los estudiantes, donde podemos encontrar algunos de ellos líderes, trabajadores, otros aplicados, introvertidos, extrovertidos, algunos de bajo rendimiento, otros que son organizados, y así un montón de perfiles. Lo primero que hacemos es armar equipos con perfiles que no queden todos los aplicados juntos, ni todos los que son más desorganizados juntos, sino que tratar de equilibrar un poco los equipos. Y lo primero que hacemos es, después de definir el equipo, definir un jefe de equipo, el cual puede ser un alumno con alto liderazgo o a quien queramos potenciar y veamos que tiene una alta capacidad o un alto desarrollo futuro. Estos alumnos son de cuarto y quinto año, ¿ya? Por lo tanto, los profesores ya los conocemos, ya sabemos el perfil que tienen. Lo primero que se realiza son alianzas estratégicas entre la universidad y el cliente, la organización. Hoy día ya tenemos por lo menos 3 convenios firmados con el Hospital de Puerto Montt, Municipalidad de Valdivia, no me acuerdo los otros, ¿ya? Hospital de Osorno, sí, ese es el tercero. Y bueno, la función que cumple la organización entre el cliente y el mentor es de coordinación y alinear la consultoría. Los estudiantes trabajan directamente con el mentor de la organización. Este es un personaje clave para que este modelo funcione. Sin este personaje nada funciona. Después les voy a contar de algunas experiencias que tuvimos en que un mentor que no está comprometido no funciona la consultoría, ¿ya? Los docentes hacen un seguimiento de calidad. Nosotros les solicitamos a los estudiantes productos asociados a la carrera. Se visita semanalmente a los estudiantes en la organización. Ellos están un día, en este caso un día miércoles, en horario laboral normal, dentro de la organización, solicitando información para, primero, hacer un diagnóstico de la organización en las distintas áreas que compone la carrera. Y hay una cosa importante, la coordinación la realiza solamente el director alterno con la organización, es decir, los docentes no tienen contacto directo con la organización, solamente con el estudiante. ¿Por qué pasa esto? Porque todos los profesores de la escuela, todos hemos trabajado en empresas, por lo tanto, al encontrar alguna problemática o al empezar el diagnóstico, dan ganas de opinar, y el trabajo es de los estudiantes. Por lo tanto, como modelo, nosotros prohibimos que el docente tenga contacto con la organización, ¿sí? Solamente en temas de coordinación, para que el trabajo lo hagan realmente los estudiantes, y no los profesores, que a veces dan ganas de meter mano, ¿ya? La coordinación del director alterno la hace con el jefe del equipo, con los docentes y con la organización. Y los alumnos tutores, ¿qué función cumplen? Solamente una función de apoyo o de ayuda, como una especie de ayudantía para los nuevos equipos que se han formado. Y finalmente,
los estudiantes al terminar el semestre realizan una presentación final de los productos al cliente y al mentor. ¿En qué áreas nosotros les pedimos a los estudiantes productos o un diagnóstico? Puede ser de una organización completa o de un área de una organización, ¿ya? Porque hay organizaciones tan complejas como por ejemplo el Hospital de Puerto Montt, donde no podemos abarcarlo completo, pero sí podemos ir por área. Hemos estado en logística, en pabellón, en movilización, ¿ya? Entre otras. ¿Qué les pedimos? Un diagnóstico en cuanto a la analítica de negocios, tecnologías, gestión de procesos de negocio y control de gestión. Por lo tanto, los alumnos abarcan las 4 áreas al mismo, o sea, las 4 aristas de nuestra carrera al mismo tiempo en un área de la organización o en la organización completa, dependiendo del tamaño. Este es un ejemplo de las asignaturas asociadas a la consultoría, de consultoría 1, porque tenemos 2. Tenemos la asignatura consultoría y alrededor de ella están todas las asignaturas que están relacionadas con las aristas de nuestra carrera que les mostraba anteriormente. Entonces, cuando los alumnos están en consultoría 1, paralelamente están teniendo gestión de clientes, control de gestión, sistemas de información y gestión de procesos de negocio. Por lo tanto, ellos tienen la asignatura en cada una de ellas, sus clases teóricas, y la parte práctica la hacen en la consultoría, ¿sí? Y adicionalmente, en consultoría se les enseña cómo ser consultores. Por lo tanto, tenemos clases teóricas y clases prácticas, que son todos los días miércoles. La primera vez que nosotros hicimos este proceso, les pedimos solamente, les dimos las etapas, ¿ya? Entonces los estudiantes tenían primero que identificar el problema, realizar un análisis y presentar propuestas de soluciones. Esta fue la primera consultoría que realizamos y se realiza en 15 semanas aproximadamente, ¿ya? Pero esta forma de trabajar incluía desde identificar el problema hasta dar las soluciones. Nos fuimos demasiado ambiciosos la primera vez, lo lograron, pero con mucho esfuerzo. Por lo tanto, lo que realizamos la segunda etapa fue dividir hasta el diagnóstico en consultoría 1 y buscar soluciones recién en consultoría 2, ¿ya? Porque el trabajo en un solo semestre, con todas estas asignaturas que tienen una alta carga en contenido y además en el trabajo práctico, fue demasiado ambicioso la primera vez, pero la segunda vez lo dividimos, ¿ya? La aplicación, esto no lo abarcamos, muchas veces los clientes quedan con ganas de que empecemos a implementar, pero esto depende muchas veces de presupuestos, de otros tiempos y depende de que el cliente esté dispuesto a implementar las soluciones, ¿ya? Si llegamos a esta etapa es porque el cliente está comprometido a poner recursos para poder aplicar, ¿ya? Entonces, para buscar soluciones, que sería la consultoría 2, lo que hicimos fue, la segunda vez que implementamos esta asignatura, o este modelo, fue darle a los estudiantes pautas de qué es lo que tenían que hacer en cada una de las asignaturas. Es decir, por dar un ejemplo, en control de gestión tenían que hacer un análisis crítico de la misión y la visión. En gestión de proceso de negocio, hacer un IDEF 0, no sé, por decir algo. En tecnología tenían que realizar casos de uso. Y así, sucesivamente en cada una de las asignaturas le fuimos solicitando mini productos, ¿ya? Para poder guiar al estudiante en qué es lo que tenía que hacer primero, qué es lo que tenía que solicitar o en qué tenía que enfocarse, porque si los enfrentas a una organización y les dices diagnostica, no saben cómo hacerlo. Entonces, con esto le damos algunas pautas de cómo tienen que hacerlo. Las visitas que nosotros realizamos a la organización junto a los estudiantes son los días miércoles completos, por lo tanto los profesores están en terreno, todos los profesores de la escuela, y todos los estudiantes están trabajando como un trabajador normal de la organización, ¿ya? Bueno, aquí algunos datos que pueden, si a alguno le interesa. Nosotros nos basamos en dos libros para esta metodología. El primero, Consultoría de Empresas,
y el segundo está más relacionado con los productos que les solicitamos por nuestra carrera. ¿Ya? ¿Dónde hemos realizado consultorías? Desde el año pasado en el Hospital de Puerto Montt, en el Hospital Base San José de Osorno, en el área de esterilización acá y en el área de pabellón, ONG Canales, CAS Computación, que es una empresa de tecnología de Puerto Montt, Salmones Austral, Australis Seafood y Dimarsa el semestre pasado en 2 áreas, en el área de logística y en el área de atención al cliente. Aquí tenemos los alumnos finalizan con una presentación formal. Aquí, bueno, tenemos algunos ejemplos del hospital, donde hemos tenido una alta aceptación por parte del cliente. Son bien valoradas las visiones externas, principalmente las visiones de la universidad, porque la empresa no tiene muchas veces tiempo para detenerse a diagnosticar o mirarse hacia adentro. Y ha valorizado mucho estas presentaciones. De hecho, en el hospital, como anécdota, en el Hospital de Puerto Montt, nosotros somos una carrera que lleva 5 años. Este año sacamos nuestros primeros egresados y ya tenemos cupos para estudiantes para trabajar. Entonces, eso lo permitió las consultorías, ya darnos a conocer con clientes nuevos. Bueno, aquí vemos algunos chicos trabajando. Esta fue la presentación final del año pasado en el Hospital de Puerto Montt, donde estuvo presente el vicerrector y el director del hospital. ¿Cuál es la diferencia de esta consultoría con respecto a una práctica profesional? Que nosotros tenemos 2 durante la carrera, una temprana al término del bachillerato y una profesional al término de la licenciatura. Es que integramos todas las áreas de estudio de la carrera y son acompañados por los profesores constantemente. ¿Ya? Entonces no los dejamos solos, como que la práctica ellos van y después entregan un informe. Acá estamos durante todo el proceso. Se hace una retroalimentación continua de cómo están siendo sus productos, tanto a los profesores como al mentor de la organización. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? Toda metodología tiene un lado bueno y un lado malo. Es una metodología que, como está diseñado hoy día, es para grupos pequeños. Nosotros hemos tenido máximo 18 alumnos en este trabajo al mismo tiempo. En grupos grandes vislumbramos un problema por la cantidad de profesores que tenemos. Es como la relación, somos muy pocos para la cantidad de estudiantes que se nos viene a futuro, pero tiene muchas ventajas. El tema de los estudiantes cambian, ya no son los mismos chicos que entraron a la consultoría de los que salen. Saben presentar, saben enfrentarse a un cliente, tienen otra actitud después de la consultoría. Eso nos ayuda bastante. Y otra cosa importante es que no se cierran solamente a la posibilidad de trabajar en un banco o en una empresa productiva, sino que se dan cuenta de que pueden trabajar en ámbitos tan distintos como acá tenemos alumnos en esterilización, acá tenemos un chico en una cámara de frío, en una empresa salmonera. Entonces empiezan a abrir un poco el campo laboral, ¿ya? Y conocen nuevas formas de trabajar y aprenden a trabajar en forma independiente, que es algo que en algún momento puede ser una posibilidad para ellos. Eso, muchas gracias. Sí, no sé si hacen preguntas, alguna consulta. Para las preguntas específicas tal vez de la metodología, por eso están aquí civil industrial, también y comercial, si es que quieren entonces realizar alguna consulta. Interesante eso de que ustedes se abstuvieron de entrar en contacto directamente con la empresa, me parece muy bien. No tenía profesores de trabajo. Pero al revés, como en la evaluación, supongo yo que ustedes le dan alguna importancia a la opinión, a la evaluación del propio beneficiado. ¿Cómo eso llega de vuelta al feedback? La retroalimentación creo que se realiza. No sé si quieren contestar cada uno con las consultorías, son las que hoy más trabajan con la empresa. En el caso de nosotros, el mentor principalmente,
parciales de los avances y le va haciendo el feedback a los estudiantes de la utilidad del producto que le van a entregar. Porque yo no voy a perder el tiempo, porque para ellos es un tiempo valioso ustedes y no me entregan algo que para mí. Entonces eso se hace por lo menos 3 veces durante el ciclo, con el mentor. El mentor a los estudiantes. A los no hay estudiantes. contacto después directo del mentor al profesor. O sea, en ningún sentido. A los directores, no a los profesores. Gracias. En comercial igual, como también hay un proceso de consultoría, también hay un informe de avance intermedio que el empresario retroalimenta y después al final la presentación. Ellos tienen una pauta de evaluación que el empresario llena, pero hay un tema porque finalmente el empresario nos pasa que siempre evalúa bien y siento que se genera entre ellos un lazo afectivo durante el semestre de trabajo, que en este caso es un año de trabajo, que hace que les cueste a ellos poner una nota 6, una nota 5. Así que igual nosotros los profesores, como ya tenemos un contacto con ellos y ya se genera también una cercanía, ellos en forma verbal te comunican muchas veces qué cosa les gustaría que se incorpore o cómo trabajar, porque nosotros bueno, tenemos una metodología de consultoría, pero al ver la presentación de Valeria, que no la había visto completa, me doy cuenta que claro, que son distintas, y en el caso nuestro, por ejemplo, son consultorías de 3 años, porque hay un ramo que es el nexo, que es gestión por competencia, que es transformacional en la organización, entonces nos toca ver a la empresa 3 años para poder hacer la implementación, seguimiento y auditoría del proceso. Y ahí obviamente el nexo es mucho más fuerte con ellos, hay más confianza para decir, pero metodológicamente hay una evaluación. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿Sí? Sí, en el mismo sentido de la pregunta anterior, pero a los errores que puedan surgir, o sea, cuando los estudiantes de repente se equivocan, ¿quién los detecta? Porque el cliente muchas veces al ser consultado no es capaz de detectar el error. ¿Quién lo detecta? En el caso de nosotros, al hacer un seguimiento semanal a los estudiantes, ir rotando empresa por empresa, porque no nos quedamos en una todo el día, sino que vamos por lo menos a 2 o 3 cada miércoles. Vemos los avances y vemos, no, esto está mal, entonces corrígelo. De hecho, lamentablemente este semestre que terminó, tuvimos el primer grupo reprobado en consultoría, que fue un tema, porque cómo reprobamos un trabajo, un esfuerzo de todo un semestre. Pero durante todos los feedbacks se les fue diciendo, este no es el camino, y no tomaron ese consejo. El cliente también se los indicó y no lo tomaron los estudiantes, ya sea por desinterés o no sé, hemos hecho el mea culpa. Ellos dicen que en realidad no estaban preparados para la consultoría. Fue mucho. También nos pasó con algunos estudiantes de perfiles más introvertidos, que cuesta un poco hacerlos o moverlos, enfrentarlos a la organización, pero estos errores los vamos corrigiendo semanalmente, cada profesor en su área. También en el caso nosotros también ellos tienen una evidencia de los contactos con el cliente, hacen actas de trabajo que envían con copia al gerente y a la nuestra, y el gerente también ve y los compromisos quedan plasmados, porque finalmente mucho del avance de esos procesos tiene que ver con el compromiso del mentor o del cliente final, y muchas veces los trabajos se entrampan también porque hay falta de información, retroalimentación, y eso se puede evidenciar también en las reuniones que ellos tienen y los temas que van quedando pendientes en el formato de esta que manejan. Y en algunos casos, cuando vemos que la cosa va muy lenta, tenemos que ir nosotros a ver qué está pasando directamente con el empresario, para evitar el sesgo del alumno de su propia autoevaluación. Pero han funcionado relativamente bien. Son grupos más grandes también, porque eso que decía Valesca es súper importante, porque nosotros tenemos consultorías con 50 personas. Y los 3 niveles unidos significa que son masas bastante grandes. Cada grupo consultor son 16 personas. Y esas personas tienen que buscar una metodología. Aquí lo que tiene que funcionar en el tipo nuestro, que está interconectada, son las planificaciones. ¿Cómo se van a relacionar con el empresario? ¿Quiénes son los voceros para poder hacer que este proceso funcione? ¿Ya?
Si hay un sesgo, como le explico en la evaluación, uno nota que hay un sesgo que el empresario no siempre, muchas veces se hace cargo de su propia falta de participación poniendo una buena nota. Por lo tanto, nosotros como evidenciamos eso, está súper pauteado, no lo mostramos acá por tiempo, pero es un trabajo de 15 días o 20 días poniendo de acuerdo con los profesores quién se va a evaluar los avances de los programas para que se aplique lo que está en el programa y conduzca al producto final. Y eso está tan bien amarrado, está tan bien sincronizado que cuando se hacen los talleres, cada profesor toma su evidencia de la aplicación y se va ejecutando la aplicación con los talleres. O sea, cada taller es una parte del trabajo final. Entonces, el trabajo final, los alumnos cuando les toca entregar el trabajo final dicen, pero esto ya lo hicimos, claro, pero ya se retroalimentó el empresario y el trabajo final es recopilar y mejorar lo que ya se entregó. Entonces, por ahí es más extenso, pero sí hay instancias. Y solamente para profundizar un poco más en el tema de la metodología, finalmente nosotros tratamos de no dejar solo al estudiante. Finalmente esto es una mezcla de clases expositivas por parte del profesor, son talleres en donde trabajamos con los estudiantes, práctica, o sea, ellos traen la propia problemática de la empresa a la sala, la resuelven con los profesores. A su vez tenemos mesas de trabajo donde el grupo de la empresa X se extrae y nos juntamos, presentamos los productos, qué mejorar, cómo han avanzado, han tenido problemática, han podido entrar a la empresa, no han podido, le han dado información, no le han dado. O sea, es continuo, el trabajo no es, ya nosotros pasamos clase teórica y nos vamos para la casa y ellos se preocupan. No, es un trabajo, como dice la profesora, muy sistemático y esos son los resultados finales. O sea, tenemos talleres, tenemos mesas, tenemos presentaciones y es continuo. Eso es importante. Una última pregunta me decían. Sí. Tuvieron un equipo que falló. Sí. ¿Qué pasa con ese cliente? ¿Qué pasa con esa empresa? ¿Y cómo consiguen que esa empresa siga participando, digamos, de este proyecto que, como dicen bien ustedes, si el cliente no ve un resultado, si no ve que va a haber algo a favor, no le interesa participar, digamos, se van a quedar ni siquiera con la aplicación, sino que con el análisis, con la propuesta de solución y no consiguen ni siquiera eso. ¿Cómo siguen ellos en este proceso? ¿Cómo ustedes lo mantienen en carrera? En nuestro caso, sucedió con la empresa más comprometida con la carrera, que es el Hospital de Puerto Montt. Por lo tanto, no es un proceso, no es una falla, no es un fracaso, es un proceso que no ha terminado. Por lo tanto, los estudiantes, y así se le planteó al cliente y el cliente lo entendió así, como un proceso que va a continuar. Fue un área particular del hospital, que es archivo, donde se ven los archivos clínicos, pero es un proceso que va a continuar. Por lo tanto, el siguiente semestre se va a seguir con el trabajo en la misma área y así. ¿Con el mismo grupo? No sabemos si con el mismo grupo, porque lamentablemente son estudiantes que no es el único ramo que reprobaron. Por lo tanto, no han ido avanzando y algún otro grupo lo irá a tomar, pero ya hay un avance y de ahí se para. ¿Sí? Pero tratamos de minimizar los riesgos con los clientes nuevos, tratar de poner nuestros equipos más que tengan elementos que sabemos que puedan funcionar en esa organización. Como por ejemplo nos pasó en caso particular en logística de Dimarsa, nos pidieron puros estudiantes hombres y ojalá coloquialmente choros, así como que sean chicos con personalidad. ¿Por qué? Porque era un trabajo rudo. De hecho tuvieron que ponerse overol y trabajar un día completo, un mes completo para entender el proceso de logística. Entonces tenemos que adecuarnos los equipos a donde los vamos destinando. Muchas gracias entonces. Colega, buenos días. Mi nombre es Sergio Jara. Le quería presentar a la profesora Ana Ruiz Toledo del Centro de Ciencias y Ciencias Básicas para la Ingeniería. Antes de que cualquier cosa, yo le quería que le diéramos un gran aplauso porque hoy está de cumpleaños. ¿Era de cumpleaños?
soy la única, sé que hay varios más. Pero creo que no llega más allá. Bueno, y como regalo, esta vez quiso presentar el trabajo que viene realizando el grupo de ecuaciones diferenciales para ingeniería, que se llama Incorporación de Material Audiovisual en la enseñanza-aprendizaje de las ecuaciones diferenciales de los estudiantes de ingeniería de la Universidad Austral de Chile. Muchas gracias por el aplauso y a Sergio también, que me presentó, pero que también es uno de los autores en este trabajo que nosotros, como bien dijo él, hemos venido realizando desde hace bastantes semestres. En este equipo de trabajo participa Pablo, Sergio, que ya lo mencioné, y yo. ¿Cómo vamos a llevar a cabo esta presentación? Esta presentación va a tener 4 ítems. La primera va a ser la introducción para que entendamos por qué nosotros decidimos introducir material audiovisual en esta asignatura, que cuando nosotros estudiamos era una asignatura bastante ruda, como son las ecuaciones diferenciales. Luego, ¿cuál fue la metodología que adoptamos para llevar a cabo esta actividad? Porque como bien decía quien presentaba anteriormente, nosotros tenemos que guiar al estudiante. Porque si nosotros llegamos y le decimos a los estudiantes, ¿saben qué? Desde ahora en adelante ustedes presentan un material audiovisual, nosotros sabemos que un porcentaje importante nos va a llegar con lo que nosotros buscamos. El tercer punto son los resultados. Nosotros hicimos una comparación con características similares, cómo este nuevo cambio había incidido en los resultados de nuestros estudiantes. Y por último, nosotros queríamos saber cuál era la crítica que hacían los estudiantes hacia nosotros al hacer este cambio. Entonces, lo que primero, la asignatura se llama Ecuaciones Diferenciales para Ingeniería, su código es BAIN 041, es una asignatura que la unidad responsable es el Centro de Docencia en Ciencias Básicas, es una asignatura que corresponde al tercer semestre de la malla curricular, pero aún así las asignaturas de ciencias básicas acá se dictan todos los semestres dada la demanda que tienen estas asignaturas. Ahora, esta asignatura nosotros regularmente en cada semestre tenemos entre 200 y 280 estudiantes. Eso van desde 5 grupos a 7 grupos que hemos tenido como máximo. Y generalmente los responsables de la asignatura hemos sido 3. En algunas ocasiones ha salido 1, ha ingresado Juan Carlos y así sucesivamente. Y esta asignatura es la clásica asignatura que hay en la malla curricular en una facultad de ingeniería, que tiene como prerequisito álgebra lineal y cálculo 1. Esta asignatura tiene 3 grandes unidades. La primera, las ecuaciones diferenciales de primer orden con sus respectivas aplicaciones, que esas aplicaciones están incorporadas en el programa de asignatura. Y cuando uno toma cualquier texto de ecuaciones diferenciales son las clásicas aplicaciones: crecimiento poblacional, la ley de enfriamiento de Newton, circuito, por nombrar algunas, tanque, que es la más clásica también. La segunda unidad es la unidad de ecuaciones diferenciales de orden superior, donde se pueden tomar, obviamente, las mismas aplicaciones, pero aquí entra muy fuerte todo lo que es resorte, que son las vibraciones mecánicas y circuitos eléctricos. Para esas unidades, la primera unidad es indispensable cálculo 1. La segunda unidad ya se mezcla álgebra lineal con cálculo 1. Y la tercera unidad, que corresponde a sistemas de ecuaciones diferenciales lineales, que son las mismas aplicaciones, pero acopladas. Pero aquí sí o sí, nuestra herramienta fundamental es álgebra lineal. Y esta asignatura se da a todas las carreras que son miembros de la facultad, que están en el ciclo de bachillerato, a excepción de Ingeniería Civil e Industrial. Y aquí está la respuesta por qué nosotros hemos decidido incorporar material audiovisual en la asignatura. Como bien decía al inicio de esta presentación, nosotros hemos realizado pequeñas modificaciones desde cómo estructurar las guías semestres anteriores. Entonces nosotros partimos que los estudiantes, cuando empiezan a estudiar, ellos llegan y se colocan a hacer ejercicio, pero se olvidan de algunos conceptos que son primordiales para que posteriormente se van a utilizar.
Entonces nosotros dijimos, las guías, vamos a partir con lo más sencillo, que identifiquen los conceptos. Después nosotros les decíamos, en la segunda parte de la guía de ejercicio, haga tal ejercicio utilizando tal método. Y después nosotros llamamos un ejercicio misceláneo, donde nosotros ya no les decimos cómo tienen que hacerlo, pero ellos tienen que identificar qué concepto están utilizando y qué método es el que ellos van a utilizar. Y concluimos con los ejercicios de aplicación. Y en los ejercicios de aplicación nosotros hacemos el ciclo completo. ¿A qué me refiero con decir hacemos el ciclo completo? Nosotros le damos un enunciado, el estudiante identifica desde las variables involucradas, definir una variable correctamente, identificando claramente quién es la variable independiente, nuevamente plantear el modelo matemático, generalmente en ecuaciones diferenciales o ecuaciones diferenciales de orden 1, tienen que plantear un PBI. Eso significa la ecuación diferencial más las condiciones iniciales. Luego tienen que resolver el ejercicio y nosotros agregamos preguntas adicionales, es decir, que ellos hagan un análisis cualitativo de la respuesta que obtuvieron. Porque muchas veces los chicos resuelven el ejercicio y es muy clásico, tiempo negativo, distancia negativa, área negativa. Entonces, ahora, este ciclo completo que nosotros damos vuelta, esto ha sido posible también por el trabajo que se ha hecho previo en las otras asignaturas, no necesariamente en álgebra lineal ni en cálculo 1, sino que es un proceso que parte el primer semestre en ciencias básicas. O sea, cuando los estudiantes llegan a álgebra, se parte un ejercicio de contexto, se le da la expresión matemática, un ejemplo le dice donde X representa la posición. O sea, en ese primer paso se le está dando la definición de la variable y se le está dando el ejercicio. Muchas veces ellos solamente tienen que hacer el análisis cualitativo o resolver, pero aquí ya es completo. Pero hicimos esa parte y nosotros siempre estábamos como que nos faltaba algo. Ese faltaba algo, nosotros siempre tuvimos la inquietud de llevar a los estudiantes al laboratorio. Esas clases, esos ejercicios de aplicación, pero ¿por qué no lo hacemos en el laboratorio si tenemos todo para hacerlo? Tuvimos un primer intento el segundo semestre del año 2014, que ahí debo agradecer muchísimo a la gente de física, Juan Carlos, Mario, que nos ayudó, pero lo hicimos de manera informal, porque nosotros queríamos percibir cómo era cómo los estudiantes se enfrentaban de no tener la clase en aula y llevarlos al laboratorio. Entonces, la clase correspondiente a la ley de enfriamiento de Newton, llevamos a los chicos al laboratorio y lo hicimos en los laboratorios de física. ¿Cuál fue? Y ahí nos dimos cuenta que realmente los estudiantes se motivan bastante y ellos verbalmente nos decían, ustedes deberían hacer las clases así. Entonces, nosotros generamos la actividad y esa era nuestra idea. El primer semestre del año 2015, llevarlos al laboratorio. Pero 3 profesores, teníamos 250 estudiantes, eso no iba a ser posible. Por 2 temas logísticos, claramente, porque aunque uno diga, estamos con estudiantes de 18 o 20 años, perfectamente si trabajamos la ley de Newton se pueden quemar. Porque eso ocurre. ¿Sí? Entonces de ahí surge la idea que como no lo podíamos llevar al laboratorio, por razones de tiempo también, dijimos, vamos a hacer que ellos hagan un material audiovisual. Aprovechando también que los chicos son súper tecnológicos. A ellos el celular, ustedes saben, todo es un problema para nosotros. Entonces, ¿cuál era nuestro objetivo? Mejorar los resultados de aprendizaje. Y yo creo que todos estamos aquí con esa intención. Pero, sobre todo, motivar al estudiante, porque si nosotros logramos motivar al estudiante, hay una serie de consecuencias que finalmente salimos todos beneficiados. Entonces, era motivar al estudiante, fomentar las competencias genéricas asociadas con la responsabilidad. ¿Por qué? Porque nosotros nos damos cuenta que el estudiante muchas veces entiende sin ningún problema los contenidos, pero se coloca a estudiar a última hora. Entonces, esa falta de irresponsabilidad hace que muchas veces fracase, no porque no tenga las capacidades. Y, obviamente, aumentar el trabajo en equipo. Y por último, esta actividad era una actividad fuera del aula, por lo tanto ellos tenían un trabajo autónomo adicional.
Entonces, para incorporar esta metodología tuvimos que hacer un cambio. ¿Cuál es ese cambio? Nosotros, ¿qué hacíamos? Nosotros estábamos acostumbrados que la asignatura tenía 3 pruebas parciales y 3 controles, donde esas 3 pruebas parciales grandes equivalían al 85% del promedio de la nota final. Y esos 3 controles sumaban un 15% que eran 5, 5 y 5. Ese control era un control clásico. Una prueba era un ejercicio, 40 minutos y nada más que eso, donde los estudiantes lo trabajaban en forma autónoma, pero no se trabajaba en clase. Ellos tenían que ir a la oficina y consultarnos acerca de eso. Entonces nosotros, ¿qué dijimos ahora? Vamos, en vez de hacer, nosotros se lo presentamos a los estudiantes que, chicos, ustedes tienen 6 evaluaciones. Entonces ahora lo vamos a reducir a 4. Y porque ellos, el control, que es un 5%, que nosotros sabemos que no tiene mucha incidencia, ellos lo toman como que también fuera una gran evaluación. ¿Qué es lo que ocurre? Y hicimos 4 pruebas, 20, 20, 20, agrupamos más los contenidos y además nosotros incorporamos estos 2 trabajos grupales externos que nosotros llamamos trabajo grupal externo 1, trabajo grupal externo 2, que iban a hacer justamente la elaboración de estos videos. Entonces, yo les voy a presentar la primera actividad que nosotros teníamos organizada. La primera actividad consistía en que ellos iban a hacer una comparación entre resolver un ejercicio en forma práctica y resolver un ejercicio en forma teórica. Y con eso decidimos hacer el principio de Torricelli. ¿Por qué decidimos hacer un principio de Torricelli? Primero, que no haya riesgo asociado. Segundo, que sea de fácil acceso. O sea, que no se genere un costo adicional para el estudiante. Porque perfectamente podríamos haber hecho un circuito, que muchas veces es más interesante, pero significa va a comprar las placas y así sucesivamente, y generaba un poquito más de problema. Entonces, ellos tenían que estudiar, el principio de Torricelli se basa en estudiar cómo va variando el volumen del líquido que cae por un orificio, donde ese orificio generalmente está ubicado en el fondo. Acá tenemos la ecuación diferencial que dice el principio de Torricelli, y obviamente como una ecuación diferencial de orden 1, tiene una sola condición inicial. Y ese fue lo que nosotros queríamos que el estudiante resolviera. Y más que nada que resolviera, que hiciera la comparación. Donde, ¿qué es lo que aquí tenemos? Podríamos decir que es un cono truncado. ¿Qué ocurre acá? Que esta área, a medida que va bajando el líquido, esta área va cambiando a medida que transcurre el tiempo. No siempre es igual. Por lo tanto, por eso no es fijo, no es constante. Este A pequeño es el área del orificio, C es el coeficiente de descarga. Y generalmente en la literatura dice que es un valor entre 0 y 1. Y dice, y si no dice nada, es porque se asume que es 1. Entonces, ¿qué hicieron los estudiantes? La mayoría asumió que eso era 1. Pero una cosa es la práctica y otra cosa es la literatura. Y obviamente que acá está la velocidad. Entonces, nosotros, ¿cómo guiamos al estudiante? ¿Cuál fue nuestra metodología? Primero, nosotros tratamos el tema en clase. Segundo, les entregamos una pauta general de cómo iba a ser esta experiencia, cómo iba a ser esta actividad. Aún cuando nosotros ya se lo dijimos en la presentación de la asignatura el primer día de clase, nosotros ya le dijimos este cambio que nosotros estábamos haciendo y que desde ya tenían que empezar a formar sus grupos de trabajo. Entonces estaba una pauta. En esta pauta, ¿qué iba? Que tenían que conformar grupos, cuáles iban a ser la estructura del trabajo, cómo iban a ser evaluados y de qué forma se tenía que entregar el trabajo, que era la plataforma Cibedu, y además de eso, que iban a tener un formato para entregar su trabajo. Ahora, y posteriormente, a los estudiantes, por cada etapa, adicionalmente nosotros le íbamos entregando una escala de apreciación. Es decir, cuáles iban a ser todos los ítems que iban a ser evaluados y qué ponderación iban a tener al respecto. Luego, nosotros en cada una de las etapas, ellos tenían una pauta de corrección
con todos los comentarios respectivos que nosotros nuevamente por Cibeduc se los entregábamos, y eso les servía para ir mejorando una etapa tras otra. Entonces, la primera etapa, ¿cuál era? La primera etapa era conformación de grupo. Esta parte de conformación de grupo, ellos tenían una semana, nosotros se los entregamos el día lunes, el día viernes tenían que ya estar listos. Esto fue como 2 semanas después de iniciado el periodo de clase. ¿Qué nosotros pretendíamos con esto? Lograr que nuestros estudiantes fuesen responsables. Nada más que eso. Y de otra manera nos servía a nosotros para poder organizar a los estudiantes. Ahora, y también porque nosotros tenemos que pensar que esta asignatura es del tercer semestre, por lo tanto ellos básicamente reciben muchas herramientas en los primeros semestres, pero no están familiarizados con la plataforma Cibeduc. Entonces, eso que cuando uno coloca que se cierra, que tienen que subir el día 20 a las 23:59, ya, o sea, que se tiene que cumplir el horario, porque nosotros no íbamos a revisar por vía correo electrónico. Ahora, nosotros le dijimos acá a los estudiantes qué cosa. Le dijimos, aquí son 5 y nada más de estudiantes, no pueden ser ni 4 ni 8. ¿Por qué? Porque resulta que 200 y tantos estudiantes, o sea, teníamos que ser súper rígidos con la cantidad de estudiantes que teníamos en cada grupo. Aunque para nosotros eran entre 4 y 6. Porque nosotros siempre sabemos que ahí después vienen los criterios. La segunda parte, que es el diseño del experimento, donde nuevamente tenían que, ellos elegían, en el primer paso ellos también elegían su cuerpo geométrico. En el segundo, ellos con el cuerpo geométrico que ya tenían en la primera parte, identificaban cada una de las partes y planteaban su expresión matemática. Y finalmente, para esta etapa, ellos tenían 2 semanas. Acá venía la parte del material audiovisual, donde nosotros ¿qué queríamos ver? Nosotros no nos fijábamos mucho la parte artística, nosotros más que nada nos interesábamos en parte del contenido y que realmente el video se vea. Y veíamos el tiempo vaciado, que haya participación colaborativa y algo adicional en el video, o sea que a mí me llame la atención ver el video, que no sea algo clásico, pero además ellos podían considerar otros aspectos. Algunos explicaban más en detalle algunas cosas que otras. Y por último, el informe final y el material audiovisual estaba entregado exactamente el mismo día. Para esta actividad ellos tenían 3 semanas. En el informe final ellos ya tenían la retroalimentación de las etapas anteriores, por lo tanto incorporaban todas esas etapas, veían cuáles eran los resultados teóricos experimentales, y acá hubo el primer gran detalle, que cuando ellos resolvían los ejercicios, la parte experimental y la teórica no les daba. ¿Qué es lo que ocurrió? Nosotros les decíamos ya, pero ¿qué es lo único que puede fallar? Lo único que podía fallar es ese C, ese coeficiente de descarga. Entonces con esto logramos que a los estudiantes, como decíamos ayer, les encanta construir, les encanta hacer cosas, pero investigar es más complicado. Entonces, al que no les daba, estuvieron obligados a ir a la literatura y qué coeficiente de descarga era el que tenían que elegir. Y muchas veces, aún así, un ejemplo, si utilizaban un cilindro, les decían que tenían que utilizar un coeficiente de descarga entre 0,6 y 0,8, tampoco les daba, entonces tuvieron que investigar o idearse una metodología de tal manera de poder calcular ellos experimentalmente ese coeficiente de descarga. Nuevamente ese informe estaban las conclusiones y las discusiones, porque cuando los estudiantes trabajan en grupo son súper críticos y afloran bastantes ideas. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados que nosotros analizamos? Nosotros, dado que hasta ese instante no nos había afectado el paro, podíamos comparar con el mismo contenido que habíamos evaluado con trabajo autónomo. Entonces consideramos 2 grupos. El clásico, que correspondía al primer semestre del 2014, y ahora el que habíamos hecho con material audiovisual, donde ustedes claramente ven que hoy una mejoría relevante en los resultados. Estoy evaluando no las asignaturas, el mismo contenido evaluado. Pero aún así están estos outliers que nos dicen que independiente de, siempre hay estudiantes que no cumplen lo que uno está esperando. ¿Sí?
realizamos las pruebas estadísticas, que fue una T-Student. ¿Para qué? Para ver, ¿este resultado fue al azar o realmente, efectivamente, el instrumento tiene una incidencia? Y la prueba estadística efectivamente nos dieron que existe una diferencia significativa con un 95% de confianza. Y para terminar el proceso, nosotros elaboramos una encuesta de opinión a los estudiantes. Esta encuesta de opinión tenía 13 preguntas cerradas, valoradas entre 1 a 5, desde muy malo a excelente, y una pregunta abierta, donde ahí nosotros le preguntábamos a los estudiantes si le había parecido ad hoc el trabajo, si había favorecido su aprendizaje, si los objetivos eran claros y así sucesivamente. Y una pregunta donde también los estudiantes identifiquen qué habilidades habían destacado: pensamiento crítico, trabajo autónomo y todo lo demás. En general fuimos muy bien evaluados en ese aspecto, y acá están algunos de los comentarios que nos hicieron los estudiantes. Y son textuales: impulsar con mayor fuerza este tipo de evaluaciones, que aun siendo requeridos un mayor tiempo de ejecución, logren un entendimiento y motivación mayor a las otras formas evaluativas. Muy buena iniciativa de los profesores. La tercera, hacen mención al paro, que efectivamente, ¿por qué? Porque nosotros teníamos 2 actividades que íbamos a hacer. Por el paro, y dado el tiempo que esto toma, especialmente para nosotros, porque aquí la carga la llevamos nosotros, un porcentaje súper importante, no fue posible, pero aún así logramos las felicitaciones. Clásico, una facultad de ingeniería, faltan chiquillas. Y dice el último: deberían realizarse trabajos audiovisuales y prácticos más seguido, ya que son una buena forma de aprender. Y bueno, quedamos listos con el segundo trabajo. En el segundo trabajo iba a ser de mayor complejidad, porque correspondería a analizar la deflexión de una curva vía apoyada con una carga puntual, y esto ya corresponde a una ecuación diferencial de orden 4. Pero aquí estaba algo que nosotros estábamos en debe. ¿Qué es lo que era? Nosotros no estamos hasta este instante utilizando material software. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que aquí, para calcular el módulo de Young, tienen que tomar los datos correspondientes, análisis estadístico y encontrar el módulo de Young. Entonces ahí estaríamos cerrando completo. Y esa sería la presentación. Mañana a las 8:30 veamos el tema de Tenemos tiempo para una pregunta breve. Voy a hacer un poquito el protocolo, pero lo voy a invitar igual para estas charlas en la tarde. Si desde interés de ustedes pudieran venir en la tarde también a una especie de foro, ¿cierto? Nos vamos a juntar a abordar distintos temas, así que tienen invitados, yo tenía que no alcanzar tiempo para abordar las preguntas que ustedes tienen. Una pregunta, por favor. Bueno, en todo caso, obviamente por razones de tiempo no hemos presentado los videos ni las pautas y todo eso, pero si alguien después lo quiere ver, tenemos todo el material y tenemos muchísimos datos también. Eso. Una pregunta, ¿en que tú también, dentro de todas estas cosas que implican un gran trabajo docente, preguntarte si, pues, ¿cuál crees que ha sido el principal inconveniente de repente de estas interrupciones que han tenido con el tema de la implementar el proyecto? O sea, se ha tenido un inconveniente por el tema de presencial, que si bien muchas veces esta actividad exige en presencia de los estudiantes, por un lado ellos faltan mucho en clase, por otro lado también se genera otras instancias con el tema de paro. Entonces quería preguntar cuáles son las principales dificultades que ustedes vieron respecto al tema presencial. Ya, mira, nosotros logramos que nosotros le dimos la libertad a los estudiantes. Ellos podían hacer su grupo, o sea, no, si eres del grupo 1, todos tienen que hacer grupo justamente con los que asisten a clase. Era de cualquier carrera, o sea, totalmente no había problema, ¿ya? Pero la mayor dificultad en este caso del material audiovisual, nosotros lo vimos enfrentado con la plataforma de la universidad, porque se saturó. Entonces finalmente nosotros dijimos ya, entonces implementamos con CD, pero nos dimos cuenta que Sergio, Paulo y yo tenemos un computador que ya no tiene lector de CD. Entonces dijimos, bueno, pero entonces busquemos a alguien para que queme el CD. Es que ya prácticamente no hay. Entonces tuvimos que ir a la clásica: chicos, traigan un pendrive. ¿Puedo hacer una sugerencia sobre eso? La plataforma, si bien
Uno llama y te abren... No, sí lo hicimos. Y aún así, porque tú tienes que pensar que 200 y tantos estudiantes eran 50 videos. Y se saturó también. Sí. Sí. Una colación no más faltaba los estudiantes de bachillerato. La carrera con más matrícula de esta facultad, ¿sí? ¿Eso sería? Muy bien. Estimados colegas, tengo el gratísimo honor de presentarles a la doctora Virginia Vázquez, directora del Instituto de Arquitectura y Urbanismo de la Facultad de Arquitectura y Artes de nuestra universidad, que le va a presentar, y junto a Juan Carlos Olivares y el doctor Alex Becker, que van a presentar el trabajo Taller de Arquitectura, Enseñanza basada en proyectos. Profesora Vázquez. Buenos días. Intentaremos hacer una presentación bastante dinámica. Presento al doctor Alex Becker, doctor Juan Carlos Olivares. Alex es arquitecto, yo soy arquitecto y Juan Carlos es antropólogo. Quisiera brevemente describir un poco el escenario. La enseñanza de arquitectura, sobre todo en la Escuela de Arquitectura Huachi, y en realidad en todas las escuelas de arquitectura, plantea el taller de arquitectura como un elemento, como una asignatura troncal. Y en este caso, en la malla curricular nuestra, tiene 10 créditos, por lo tanto son 16 horas a la semana. Cada taller está compuesto aproximadamente en los niveles primero, segundo, tercer año por 3 profesores y cuarto y quinto año por 2 profesores. Entran 120 alumnos aproximadamente en el primer año y van descendiendo hasta los 35, 40 alumnos, 35 alumnos el quinto año, para pasar luego al título. Por lo tanto, es una asignatura que realmente demanda mucho tiempo. Los profesores deben designar aproximadamente media jornada de su jornada de docencia, de su jornada completa, digamos. Los que tienen jornada completa, los otros, lo que tengan. Pero se va a media jornada en la asignatura de taller. Por lo tanto, es una asignatura que requiere un tiempo presencial y no presencial de trabajo. Para comenzar, la enseñanza está basada en proyectos. Nosotros siempre hemos trabajado en la escuela con, aparte de las asignaturas teóricas que se van conectando de cierta manera al taller, pero el taller es una asignatura que está basada en la realización de proyectos de arquitectura o el diseño de algún otro tipo de proyectos gráficos que puedan ir acompañando este proceso. Para ir armando la presentación, la vamos a estructurar en un marco conceptual para poder entender por qué el taller de arquitectura es diferente a las asignaturas teóricas o a las asignaturas que se pudiesen enseñar en otras carreras. Y después vamos a pasar a una metodología que van a presentar los profesores, que ellos son, junto con 2 profesores más, los profesores de taller de tercer año. ¿Ya? De tercer año van a presentar la metodología que se ha utilizado, una metodología base, para después llegar a una didáctica procesual, una didáctica proyectual y exponer algunos resultados. Yo solamente quiero pasar haciendo como una introducción del tema, y es que en el fondo tenemos mucha bibliografía que en realidad está tomada del profesor Eric Hansen, director de escuela de su tesis de magíster, que se dedica él a estos procesos de didáctica en la enseñanza de la arquitectura, y que tiene que ver con que durante muchos años la arquitectura fue una sola cosa. La arquitectura y construcción fue una sola cosa, y a partir del viniendo del siglo XIX, la tradición europea separaba lo que era la enseñanza disciplinar o la práctica, digamos, profesional. Pero siempre se vio una cosa como uniforme, donde la construcción, como vemos ahí en esta imagen, es del taller de Gaudí, que en la construcción y la arquitectura, o sea, el diseño y la construcción estaban de la mano. Los arquitectos aprendían de la mano del maestro, o sea, el oficio, ¿ya? Eso dura más o menos hasta el siglo XIX, se instaura con el taller de Gaudí, o sea, se consolida con el taller de Gaudí, que él recoge todo lo que es el modernismo y toda la tradición europea, que incluso hoy día vemos en las ciudades, ¿no es cierto? Y por supuesto en las ciudades latinoamericanas están influenciadas por esto.
Pero de ahí en adelante se produce un quiebre y que tiene que ver con la creación de la Bauhaus, que funde la Escuela de Artes y Oficios, ¿no es cierto? Y la Escuela de Bellas Artes. Esto ocurre en Alemania, ¿no es cierto?, en el año 1920, donde tenemos diferentes expositores como Walter Gropius o Itten o algunos de los maestros, ¿no es cierto?, que empiezan a enseñar y se produce un cambio estructural importante que va desde la observación del trabajo empírico de algún maestro, el observar y el hacer, el acompañamiento del maestro al discípulo, ¿ya? Y ahí el tutor trabaja con el estudiante. Ahí viene el principio de la metodología activa que se enseña en arquitectura y que es replicada por todas las escuelas de arquitectura en su mayoría. Entonces el tutor no trabaja con el estudiante, sino que transmite el saber, lo guía, ¿ya? No es una cosa de estar revisando, sino que hay un proceso que es continuo, y si alguna parte del proceso se ve interrumpido, eso evidentemente se evidencia en el resultado final. Hay otra cosa que también la Bauhaus, ¿no es cierto?, pone en evidencia, que es el hacer a través del discurso y la crítica. Ya viene todo lo que tiene que ver con la narrativa del proyecto, ¿no es cierto?, con la construcción de un relato y de un discurso que sustenta el diseño de la arquitectura. En términos pedagógicos, es que la práctica real del oficio se aleja del ambiente de aprendizaje. Ahí tenemos unas imágenes de lo que hace la Bauhaus. Hay muchas corrientes, pero rompe un poco el esquema y trabajan, algunos maestros trabajan con todo lo que tiene que ver con la masificación de productos o la masificación, y otros trabajan la masificación, de ciertos resultados, y otros trabajan con la cosa que tiene que ver, por ejemplo, ítem que tiene que ver con la producción única. Luego, podemos decir que la influencia de la Bauhaus y en general del movimiento moderno fue la desmedida relevancia que adquirió el proyecto frente a los otros factores que conforman el proceso de diseño. Se empieza a comprender que el proceso de diseño tampoco termina en el objeto, en la obra en sí, sino que involucra otros ámbitos, ¿no es cierto?, de acción, que es precisamente el sello que tiene la Escuela de Arquitectura, ya bajando un poco el discurso a la Escuela de Arquitectura Watch, que tiene que ver con la arquitectura cultural sostenible y donde la obra no se entiende por sí sola, sino que en realidad está relacionada con diversos ámbitos del hábitat humano o del desempeño sociocultural de las comunidades. Entonces, el modelo del taller se funda en un fuerte enfoque constructivista, aunque este término fue acuñado, ¿no es cierto?, con posterioridad, que es una corriente arquitectónica, el cual no había sido sistematizado hasta la interpretación de ciertos autores. Entonces, el taller de arquitectura se ve como modelo formativo para la reflexión en la acción, y con ello se insertan los procesos de enseñanza-aprendizaje desarrollados históricamente por los arquitectos y diseñadores dentro de las teorías contemporáneas de la educación. Esto quiere decir, en el fondo, que estas metodologías son flexibles y permiten ir actualizándose de acuerdo a las corrientes. La arquitectura no es estática, va cambiando con las sociedades, ¿no es cierto?, con las nuevas tecnologías, sobre todo hoy en día. Por lo tanto, estas metodologías requieren ir actualizándose, y la manera de plantear este acompañamiento del estudiante o esta reflexión-acción es lo que precisamente permite que este modelo vaya ajustándose a las distintas realidades. Ahora yo los quiero dejar con los profesores, van a entrar en un contexto mucho más puntual, Arquitectura Watch, para exponer la metodología que se ha tomado en el taller tercer año. Todos los talleres, quiero hacer la aclaración, que tienen metodología que podrían ser aproximables, no son similares, pero siempre se fundan en lo que yo comentaba, que es el principio de la reflexión-acción, ¿ya? Donde el estudiante en el fondo es dueño de lo que hace, pero siempre va acompañado de este proceso que tiene que ser continuo, ¿ya? Gracias. Bueno, quiero partir con esta diapositiva que un poco retrata el fondo, el espíritu del taller de tercer año. Me gustaría dejar a Juan Carlos que explicara un poco el contexto teórico en el cual se desenvuelve esa frase, ¿no?, que tiene que ver con la arquitectura singular en los contextos de globalización. Juan Carlos, un poco el tema de lo local, lo neolocal. Ahí es donde quiero llegar. En Arquitectura Watch lo que nos interesa, en definitiva, es pensar global pero actuar local. Nos interesa rescatar lo que son las arquitecturas propias, ya que están encadenadas en una tradición de los sur, e instalarlas en arquitectura contemporánea. La verdad es que no somos sujetos del mundo, sino somos todavía sujetos de la aldea, y esa es una decisión ética y política, ya que se instala en términos de un proceso de enseñanza
y aprendizaje. ¿Sí? Bueno, tengo que decir que en la dinámica de las clases, nosotros, yo vengo de una formación tradicional de la arquitectura donde los especialistas o la gente que trabaja otros ámbitos del área, digamos, que son muy específicos, no suelen interactuar en la escuela. Pero la particularidad que tenemos nosotros en la escuela de arquitectura incorpora, ¿no es cierto?, la antropología de una manera muy fuerte, porque en definitiva la arquitectura está hecha para el ser humano. Y eso es algo que se fue perdiendo durante mucho tiempo. O sea, finalmente terminaba siendo un objeto escultórico o algo muy bonito, ¿no es cierto?, pero que tenía poca relación con el habitante. Y eso lo hemos recuperado en gran medida a partir de la incorporación de Juan Carlos, que ha estado presente en la escuela desde su inicio. Bueno, nosotros nos planteamos en el taller una serie de competencias que tienen que ver con el ciclo de formación al que nos referimos, que es el taller de tercer año. En este taller el alumno tiene que ser capaz de poder diseñar o tener las herramientas para poder hacerlo, hacer un diseño arquitectónico que tenga pertinencia social, cultural y ambiental. Estamos hablando de un diseño que tiene que tener energética, sostenibilidad, relación con el programa, la cultura, la sociedad, etc. Eso no es fácil, es una tarea bastante dura porque en el fondo el estudiante tiene que recibir elementos que le permitan detectar cosas que son propias de la sociedad, que no son muy fáciles de poder constatar. Tenemos 4 objetivos que queremos lograr, que son competencias en realidad, que tienen que ver con la narrativa arquitectónica, que es formular, desarrollar y presentar una narrativa que define el proceso proyectual. No la voy a leer toda. Otra tiene que ver con la propuesta arquitectónica, la propuesta tecnológica y la representación del proyecto. Es decir, en esta etapa de la carrera, al estudiante se le dan aquellas habilidades que se van a traducir en la forma de representar un proyecto, cómo toma sus decisiones en función del diseño, ¿ya? Y cómo este diseño de alguna manera se tiene que materializar, y para eso tiene que tener una base tecnológica que lo fundamente. Estas mismas competencias son las que nosotros valoramos al final del curso en una rúbrica, ¿no es cierto?, que nos permite ir viendo si logra los objetivos o no logra alcanzar aquellas competencias. Tenemos una parte del taller que es la didáctica de aproximación, en la cual durante 2 años consecutivos, esto lo venimos desarrollando a partir de 2014, en estos 2 últimos años hemos visto la necesidad de incorporar este elemento con más fuerza y con una metodología un poco más resuelta, más pensada. Aquí lo que intentamos establecer es, en función de una arquitectura neolocal, porque en paralelo, nosotros lo que hemos descubierto en el taller es que existe una arquitectura local en Valdivia, propia de nosotros, ¿no es cierto?, que puede ser rescatada, que puede ser de alguna manera mirado los elementos fundamentales que la componen para poder ser reinterpretada y vuelta a colocar en la sociedad a partir de una nueva arquitectura. Ese valor de esa arquitectura nosotros lo salimos a buscar en la calle con los estudiantes. Juan Carlos, no sé si quieres decir un poco del proceso de eso. No, el valor sustancial tiene que ver con el hecho de que si uno estructura en términos de material y método, los materiales están disponibles en términos de unos transectos que se les entregan a los estudiantes, pero son los estudiantes los que de manera participativa y comunidad los que recogen los materiales, y ellos deciden la cualidad y los tipos de materiales. Entonces lo interesante es que le decimos a los estudiantes, tienen que salir a la calle y ver y fotografiar toda la arquitectura, todos los edificios, toda la arquitectura que a ustedes les sorprenda, que produzcan a ustedes un grado de estupefacción. Y esto nosotros nos usamos la piscina porque en realidad no sabíamos cómo iba a funcionar en primera instancia, en el año 2014, pero nos dimos cuenta que fue realmente positivo. Entonces la metodología consistió en que el estudiante iba, sacaba fotos del lugar, ¿no es cierto? Le hicimos que esas fotos la imprimieran en cierto formato, pequeñito para no ser grandes gatos también, y además que hiciera una presentación PowerPoint. Entonces, cada estudiante colocaba su presentación en pantalla, ¿ya? Iba mostrando la diapositiva de los lugares que a él le generaron estupefacción, y como grupo, él iba mostrando, no decía ni una palabra, ¿no es cierto?,
y como grupo teníamos que ser capaces de espontáneamente tener un rito de estupefacción, ¿ya? Esto es difícil de explicar, pero en el fondo era un gesto que hacíamos que era muy, creo que tenía que ver con una cosa así. ¿Ah? Igual son 45 estudiantes son 45 y por lo menos son 15-20 minutos por estudiante, o sea, son jornadas que terminan ustedes exactamente a las 8 de la tarde, digamos. Claro. Empiezan a las 9 de la mañana y terminan a las 8 de la tarde. Cada estudiante traía por lo menos 20 casos. Entonces es una pero es el wish, es la medida, la unidad. Era la unidad de medida que nos permitía decir ahí, allá. Y fíjate que es curioso porque lo que los estudiantes, la mayoría, pensaban que era de una manera asombroso, fue comprobado por el resto del grupo. O sea, el resto del grupo, bueno, al principio empezó tímidamente, pero después ya cuando se sueltan se transforma en un criterio bastante interesante. Pero logramos sacar bastantes cosas en común. Esta genealogía singular, aquí hay dos casos, ¿no es cierto? Pero se traduce en esto. Son alrededor de 13 categorías, ¿no es cierto?, que tienen cada una elementos que se pueden ir agrupando, ¿no? O sea, esto que a mí me pareció que generaba estupefacción y que le pareció a él y a él y a él, además puedo decir que, dadas sus condiciones, se puede agrupar con ciertas figuras que tienen las mismas características o similares. Bueno, primero los agrupamos por intuición. Y después fuimos viendo cada cosa que es lo que tenía como atributo, digamos, principal, y lo fuimos nombrando. Para eso, Juan Carlos, ¿no es cierto?, con su tremenda imaginación y qué sé yo, nos fue un poco aportando lo que podían ser estos grupos. Y si ustedes se fijan, este grupo, por ejemplo, este grupo pertenece al grupo de los colosos, que son elementos grandes, ¿no es cierto?, imponentes, que están allí. Da lo mismo si son viejos, ruinosos o tienen otro atributo. El atributo que destaca en esa condición es el de ser colosal. ¿Ya? Colosal, pero en esta parte hay un problema que hay que subsanar, que es como pie de página, que hay que poner ripio en el hoyo, porque si no avanza la camioneta. Es que los estudiantes tienen un universo de palabras muy limitado. Entonces la riqueza de la diversidad se pierde en estas 200 palabras. Entonces lo que hay que hacer es que tienen que leer mucha poesía, mucha poesía, y que hablen, y indicaciones que se aprendan 5 palabras de la RAE por día. Eso hace que en 4 meses acumulen una cantidad de nuevos conceptos, porque si no saben nombrar las cosas del mundo no pueden establecer esta diferencia, y es en la diferencia en donde está la riqueza, ¿no es cierto, profesor? Absolutamente. Bueno, lo interesante de esto es que, como dice Juan Carlos, cada uno de estos términos además fue buscado justamente en el diccionario de la Real Academia, y ese significado se incorporaba como parte del significado de esta categoría, ¿ya?, de esta genealogía. Por lo tanto, le daba una impronta bastante seria a este asunto, ¿no? Y esa categoría nosotros dijimos, ya, tenemos esto que es la base de nuestro trabajo, aquí queremos llegar, esto queremos utilizarlo como insumo para hacer arquitectura posteriormente. Ahora viene la otra etapa, ¿no es cierto?, que es la etapa de didáctica proyectual, donde vamos a enfrentar este tema frente al encargo, ¿ya? Y nosotros trabajamos en el taller ya desde 2014 con la Municipalidad de Valdivia, y hacemos encargo para ellos de distintas cosas en una dinámica ahí con el alcalde, qué sé yo. A veces hay algún incentivo para los estudiantes, en fin. Por ejemplo, el año antepasado, el 2014, nos tocó hacer unas entradas y unos accesos a distintos lugares. Y el premio fue que los estudiantes que ganaron, porque hubo varios proyectos que se postularon a la universidad, fueron a trabajar en práctica a la universidad para desarrollar esos proyectos posteriormente. No todo esto se logra, esto queda en fase de anteproyecto, pero sí es una propuesta que les permite a la municipalidad, por ejemplo, conseguir insumos para poder postular a proyectos. Muchas veces no pueden postular a fondos porque no tienen el proyecto. Ahora nosotros les damos el proyecto para que ellos puedan postular. Eso es un gran avance. Bueno, el encargo de 2014 era realizar ampliaciones para estos
7 colegios, ¿cierto? Está en la escuela en Laurel, Alemania, Santa María la Blanca, Armando Robles, Teniente Merino, Leonardo da Vinci, y una escuela en Curiñanco, una escuela rural. Bastante interesantes los casos. Entonces aquí teníamos que trabajar con el insumo que habíamos conseguido, que era en el fondo la genealogía singular, y cómo poder implementar esto en una arquitectura. Entonces, el estudiante, conocido el encargo, conocido el establecimiento, el programa que tiene que desarrollar, que esos elementos los dábamos nosotros, ¿no es cierto? Él asocia una posible solución a una de las tipologías que él descubrió o sus compañeros descubrieron. Porque algo interesante también del taller es que toda esta genealogía, que puede ser partir de elementos particulares, ¿no es cierto? Cada estudiante descubre algo, se pone a disposición de todo el grupo, ¿ya? Y eso es bastante categórico, y lo hemos querido hacer siempre de esa manera, porque lo que yo descubro sirve a los otros, y eso ayuda también a poder sociabilizar las cosas. En este caso, en este ejemplo particular que dispuse en esta diapositiva, aparece una de las tipologías, que es un periscopeo, o periscopio, ¿ya? Que fue el motivo que generó, digamos, esta otra propuesta arquitectónica. Entonces, ¿qué pasa? Este elemento se somete a una serie a una matriz de observación, donde se rescatan los elementos que son formales, que tienen que ver con la textura, el color, los claros oscuros, la forma del elemento, etc. Y eso se traduce en la parte de la forma. Luego tenemos el ámbito de la estructura y el ámbito del volumen. Voy a demorarme un poquito. Ahí está la presentación de lo que es el taller en general, ¿no es cierto?, en la etapa de corrección. Aquí en el ámbito de sostenibilidad, porque también vale mencionar que el taller lo unimos con otras asignaturas. O sea, el taller es la asignatura troncal, pero está asistida por asignaturas como estructura, como sistemas sustentables, que tiene que ver con construcción, tiene que ver con ambiente, eficiencia energética, etcétera, etcétera, y otras asignaturas que van dando su impronta al taller. Y en este caso, los 2 años que hemos llevado a cabo este taller, el acercamiento con esta asignatura ha sido muy importante, y dentro de la sala de taller. Aquí está la presentación de tercer año y el último año, y algunos ejemplos que son a raíz de esta genealogía singular. Ustedes pueden ver que tienen una característica muy contemporánea, pero a la vez un aire muy del lugar, que eso está dado por la base que tomamos para poder diseñar. Aquí algunos resultados del 2015, muy rapidito, pero donde el factor humano fue muy importante. Hicimos un estudio caso a caso de una cualidad cronológica del habitar, cómo se iba modificando en el tiempo. Esto bajo la dificultad que tenemos, que mencionaba Juan Carlos, que tiene que ver con el poco discurso, la poca capacidad retórica que tienen los estudiantes y el manejo de palabras, poder de alguna manera utilizar un lenguaje más visual que verbal, ¿ya? El verbal, digamos, dejarlo de una manera de complementar el visual y no al revés, ¿ya? Y eso nos permitió organizar una metodología donde ellos iban proponiendo esquemas visuales que iban dando todas las pautas para poder completar el proyecto. Y aquí están los resultados del taller de tercer año del 2015, donde, por ejemplo, tenemos, este fue la tipología seleccionada, y fíjense que este fue el proyecto que finalizó. O sea, claro, yo puedo decir es muy contemporáneo, pero tiene algo de lo que ahí está presente. Entonces, o algunas referencias del curso, y con eso terminamos. Muchas gracias. Yo, antes de finalizar, quisiera mencionar un poco que en realidad nosotros en este momento nos encontramos en la fase del CAC, ¿cierto? De la Comisión de Análisis Curricular. Estamos terminando, y la verdad es que es un trabajo de más de 1 año y medio. Sin embargo, lo que nos dimos cuenta es que nosotros siempre hemos trabajado con competencia, y así hemos trabajado con competencia, y por lo tanto no fue tan difícil llegar a lo que la universidad estaba solicitando. Y por otro lado, también, que no lo dije al comienzo, quiero agradecer la invitación que la facultad nos ha extendido, felicitarlos por esta iniciativa, y quedarnos a disposición para seguir colaborando. Gracias.
¿Hay alguna pregunta para nuestros colegas de arquitectura? ¿No tienen preguntas? Yo tengo una. Bueno, junto con felicitarlo, un poco comentar de cuando yo comencé la carrera académica, la comencé justamente en arquitectura, haciendo los cursos de estructura, hace como 20 años atrás. Y una de las cosas que me llamaba la atención era justamente esa fuerte presencia que tenía el taller, pensando en que venía yo desde la ingeniería, ¿verdad? Una escuela muy tradicional, muy clásica, y me inserto, ¿verdad?, con un grupo de colegas muy jóvenes en ese tiempo, provenientes de la Católica del Paraíso, ¿verdad?, con ideas bien interesantes que ciertamente me descolocaron, pero que me permitieron un tremendo aprendizaje que de alguna forma intenté, y de hecho lo practico en los cursos de taller de diseño estructural. Sin embargo, en todo ese proceso, una de las cosas que siempre me llamó la atención y discutíamos mucho en ese tiempo era el tema de las evaluaciones. Mi pregunta, colegas, es ¿cómo ustedes enfrentan el proceso de evaluación de estos talleres? Sí, interesante. En el año 2014 y 2015, que es lo que ustedes vieron ahí, para cada uno de los procesos que ustedes vieron, que no alcancé a profundizar demasiado en ellos, cada uno de los procesos nosotros hacemos una matriz, una rúbrica de evaluación que está asociado a competencias que se quieren lograr en ese ejercicio en particular y con los elementos que se le dan a los estudiantes. Es decir, por ejemplo, en la etapa de tipología, lo que queríamos lograr era lograr una genealogía, ¿no es cierto?, y distintos elementos. Bueno, se evalúa en función de eso, de los productos. Ahora, todo lo que se les pide a los estudiantes es lo que se evalúa al final. No hay sorpresas. Es decir, cuando yo entré a estudiar arquitectura era la incertidumbre misma, ¿ya? En el proceso que nosotros hemos tenido durante estos 2 años, hemos tratado de eliminar la incertidumbre y dejar todo el proceso al descubierto. Es decir, los vamos a evaluar, esto es lo que les vamos a evaluar, esto es lo que les vamos a exigir, ¿no es cierto?, como producto, y las notas, ¿no es cierto?, tienen que ver con que cumple, no cumple, medianamente, y describimos también las calificaciones. Sobre todo el proceso está evaluado en cada una de sus partes. Profesor Olivares. Perdón, pero yo no tengo pudor de carecer de rúbrica. No tengo pudor. Tenemos que lidiar. Lo busco así, porque no tengo rúbrica. Porque hay algo muy importante, yo siento que de pronto la universidad con su aparato burocrático presiona a la arquitectura a la construcción de rúbrica. Y cuidado, porque hay variables o aspectos de la arquitectura que se pueden quedar fuera. Porque mal podría yo llegar con una rúbrica a evaluar la arquitectura de Aravena, por ejemplo. ¿Ya? O sea, hay aspectos de la realidad que no están sujetos a la rúbrica. Yo creo que esa ortodoxia y esa ansiedad de tener que objetivizarlo todo, de pronto en términos de una cosa disciplinar, puede ser muy nociva. Y usted sabrá que usted puede cruzar el viaducto del Mayeco, profesor, y lo mira y siente que hay una belleza que contiene como lo correcto en términos estructurales, ¿no es cierto? Porque si fuera incorrecto en términos estructurales, usted no notaría al mirar. No necesita una rúbrica, ¿no es cierto? Así es. Pero en realidad, atendiendo un poco al tema de que la universidad requiere ciertos instrumentos, ¿no?, cierta evaluación, todos los talleres, porque como comenta el profesor Becker, a mí también me da la impresión cuando yo estudié que en realidad era como si el profesor había merecido, según la evaluación. Nosotros procuramos, por lo tanto, entregar dentro del programa de la asignatura, entregar a los estudiantes las rúbricas previo calificación del ejercicio. Las rúbricas no se entregan después y se les pide a todos los talleres, por lo menos el instituto les pide a todos los talleres tener las herramientas de evaluación visibles a los estudiantes. No hay una subjetividad que quizás hace 10 años en la enseñanza de arquitectura podía haber. Queda un espacio. Evidentemente la disciplina es así, pero en general se trata de llegar a resultados concretos donde no haya alguna inseguridad para los estudiantes de cómo fueron evaluados.
Muchas gracias. No queremos perder la oportunidad ni la asistencia de todos ustedes para tomarnos unos minutos y pedirle a Lorena que salga de su computador y venga un momento para acá. Lo hemos mencionado, Lorena Díaz ha sido la fundadora de esta jornada, si bien hoy día habemos 6 o 7 personas que estamos coordinando este evento, que esperamos que siga creciendo. Eres tú quien partió con esto, con mucho ñeque, ¿cierto? Con muchas ganas y con pocos recursos y con poca participación. A nosotros siempre nos llegó un correo, vengan, una invitación y nadie se hacía cargo de nada más. Así que con mucho cariño y agradeciéndote también todo el trabajo que tú hiciste antes y que también nos apoyó ahora con sus comentarios, con sus observaciones, con su guía para que esto saliera bien en esta oportunidad también. Queremos darte un presente de parte del equipo organizador de la facultad en reconocimiento de todo tu trabajo. Gracias. ¿De sorpresa? ¿Una palabrita? Bueno, agradecer el gesto realmente. Estoy muy contenta de estar del otro lado. Es mucho más relajado y creo que la jornada ha sido bastante exitosa y, como te dije ayer, en los talleres de la tarde estuvo muy buenas las presentaciones, así que yo estoy súper contenta que esto continúe y creo que tiene que hacerlo un equipo porque realmente es harto trabajo. Así que los felicito y bueno, el próximo año seguimos creciendo y siempre obviamente van a contar con mi apoyo. Gracias. Lo otro, antes de retirarnos al café, insistir en que hoy día necesitamos poder recopilar la información completa para quienes van a recibir posteriormente sus certificados de participación y de presentación, de asistente, digamos, y de participación. Necesitamos que quienes no lo han hecho pasen con Francisca, que está afuera, a dar sus datos completos. Y además recordar que después de los talleres, hoy día en la tarde, tenemos un cóctel de cierre, al cual están todos, por supuesto, cordialmente invitados, donde esperamos que también se genere retroalimentación, conversación acerca de todo lo que estamos viviendo. Tenemos consejo de facultad hoy día, pero esperamos que no sea muy extenso y que luego de eso se vengan acá a cerrar con nosotros estas jornadas. ¿Podemos pasar el café?